continuando con el mensaje a la iglesia allí en la Odisea, vamos a seguir hablando acerca del Cristo que está descrito en el verso 14. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. De las 7 cartas a las iglesias, esta es la primera y la única, por cierto, en la que la mayoría de las frases que Jesús usó para identificarse a sí mismo no reflejan los términos usados en el primer capítulo de Apocalipsis. Allí hay una frase, sobre todo en el verso 14, donde dice el testigo fiel y verdadero, y es parecido a otra que está en el verso 5 del capítulo 1, donde habla precisamente del testigo fiel. Del mismo modo que el médico adapta el tratamiento que les da a sus pacientes con sus necesidades especiales, también Jesús adaptó sus cartas para llenar las necesidades de cada congregación en particular. En esta carta, por ejemplo, las características con que se presenta Jesús contrastan en una forma muy marcada con las características de la iglesia que estaba en la Odisea. En primer lugar, a una congregación que confiaba en las riquezas inciertas, Jesús se presenta como uno en quien siempre se puede confiar, y se describe como el Amén, el testigo fiel, el verdadero. Ahí lo hemos leído en el verso 14. Este, hermanos, es el único versículo de toda la Biblia en el que la palabra Amén aparece como un nombre propio. En el Antiguo Testamento se usa la palabra Amén como un título para Dios. ¿Ve? Muchos han creído que la palabra Amén no es más que una señal oral de que una oración llegó a su fin. Sin embargo, esta palabra tiene un significado muy especial. Yo quiero que la iglesia capte este significado, esta enseñanza. Era al comienzo una palabra hebrea que pasó a ser luego una palabra griega, y es ahora en día una palabra española, una palabra de nuestro idioma castellano, aunque en ciertos idiomas es una afirmación de veracidad. La palabra griega amén es parte de la declinación del verbo ser. Y hermanos, es por esta razón que en ciertas ocasiones se dice que amén significa así sea. O sea que cuando usted emite el amén, todo lo que usted está expresando y diciendo es que así sea. Por eso, y es correcto, si usted, cualquier cristiano, no dice un amén, a lo mejor será porque no está de acuerdo con lo que el hermano que oró expresó. Y es cierto, hay muchas veces oraciones que se expresan que el hermano a lo mejor se desconcentra, o por una ignorancia involuntaria, o muchas veces voluntaria, puede expresar en su oración situaciones que no van de acuerdo a la voluntad divina. Entonces, cuando decimos amén,
en el momento que termina una oración en público, por ejemplo, miren en 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 16, se expresa de esta manera. Dice: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Ven? Entonces, nosotros, hermanos, debemos de ser cuidadosos al decir nuestro amén. Al decir nuestro amén, no es una frase automática repetitivamente. No debemos de acostumbrarnos a decir amén y amén y amén y amén, y no estamos poniendo cuidado a lo que el hermano está orando o también el maestro predicador está diciendo. Por eso hay ocasiones en que se llega a decir amén por un costumbrismo y no por un entendimiento que va aunado con lo espiritual, y se dicen amenes a cosas que son satánicas, a cosas que no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, hermanos, estamos manifestando pues de esta manera nuestra aprobación de esa oración. Cuando respondemos con un amén a un mensaje bíblico, miren otro ejemplo que tenemos en Nehemías, en el capítulo 5 y el versículo 13. Miren lo que ahí se expresa, Nehemías capítulo 5 y el versículo 13, expresando de esta manera. Dice: además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Es decir, que el ejemplo que les he presentado dice que respondió toda la congregación, era porque estaban escuchando, y al estar escuchando estaban conscientes de estar oyendo lo que se les estaba diciendo. Estamos diciendo pues de esta manera: así sea. Puede también, hermanos, decirse amén al comienzo o al final de una oración. Vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 y el verso 12. Dice: diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes pueden notar ahí que está tanto al principio como al final. Y más adelante, en el capítulo 22, versos 20 y 21, para cerrar este libro, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, decía pues que puede decirse amén tanto al comienzo o al final de una oración, o en cualquier momento que deseemos afirmar que algo es cierto. Jesús, hermanos, solía iniciar importantes afirmaciones con la frase de cierto. A él le gustaba usar esta frase de cierto. Miren, si vamos al Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, en el verso 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La cual, hermanos, podemos ver que es una de las formas como se traduce
la palabra amén. Ustedes ven, es bien importante esta situación del amén, y por eso le estoy dedicando tiempo, que debemos de entender, hermanos, por qué nosotros le decimos amén. Aprendamos, hermanos, a no ser autómatas, a no ser como las máquinas. Usted la máquina le aprieta un botón y esa máquina está programada para repetir lo mismo que repite centenares o miles de veces. En el caso nuestro tenemos que aprender a decir nuestros amenes porque estamos de acuerdo, y el estar de acuerdo es porque estamos escuchando. La frase en la que se une la palabra amén con la expresión testigo fiel y verdadero, hermanos, a Jesús se le refiere como el testigo fiel, como ya lo dije en el verso 5 del capítulo 1. Y el énfasis de este versículo está en que Jesús era fiel hasta la muerte, es decir, un mártir, pues, en otras palabras. El énfasis que tenemos aquí en el verso 14 del capítulo 3 del mensaje a la Odisea, que es el que objeto de estudio, está precisamente en su confiabilidad. En ese aspecto es que lo estamos tratando. Entonces, la frase en la que se une la palabra amén con la expresión testigo fiel y verdadero constituye una contundente afirmación de la absoluta confiabilidad de Jesús. O sea, usted está diciendo que confía en Jesús. Eso es lo que está diciendo. ¿Ve? Cuando expresa ese amén contundente a todos los amenes que nosotros expresamos. En segundo lugar, a una congregación cuyos miembros se creían autosuficientes, Jesús se presenta aquí, hermanos, refiriéndose a sí mismo como la fuente de las bendiciones materiales de ellos. Dice, miren lo que dice aquí, que Él es el principio de la creación de Dios. Él es el principio de la creación de Dios. Y yo quiero dar explicación a esta frase porque hay tergiversaciones de personas que lo enseñan mal. Esta frase, hermanos, no significa el primero que fue creado. Cuando aquí está diciendo que Él es el principio de la creación de Dios, no significa, no está diciendo el primero que fue creado. ¿Por qué digo esto? Porque los testigos de Jehová usan este versículo para tratar de probar que Jesús fue un ser creado. Y aquí no está diciendo eso, hermanos. Esta frase es lo que expresa, tiene una nota bien clara al margen de la palabra principio. Y lo que aquí se está diciendo cuando expresa el principio de la creación de Dios es que Él comenzó todo. Él comenzó todo. ¿Ven? Las palabras que Jesús usa en esta frase, hermanos, tienen mucho parecido y mucha relación a las que Pablo usa en la carta a los Colosenses. Por ejemplo, miren lo que dice en los versos 15 al 17 del capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Él, o sea, es decir, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron, fíjense bien, ¿cómo es que si es creado? ¿Cómo es que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades? Todo fue creado, óiganse bien, por medio de Él y para Él. Él es poder, pues. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas. ¿Cómo es que si es antes de todas las cosas, Él fue creado? No tiene sentido, ¿verdad? Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que si en Él fueron creadas todas las cosas, los laodicenses debían estar dándole gracias al Señor. ¿Por qué, hermanos? Por la prosperidad material de ellos en lugar de estar atribuyéndosela a sí mismos. Si usted el día de mañana o en los días que ya pasaron fue bendecido con mucho trabajo y usted tuvo lo necesario para subsistir, para usted, para su familia, para sus hijos, es obra de Dios. Tiene que darle gracias a Dios. Si mañana recibe suficiente trabajo o lo que sea, esa es obra de Dios. Entonces los laodicenses lo que tenían que darle honor a nuestro Señor. No es que eran autosuficientes por su propia capacidad, por su propio dinero, por sus propias posesiones. Esto es, hermanos, lo que tenemos que entender en relación a este Cristo que aquí se les está presentando a los hermanos laodicenses y que habían tomado el rumbo equivocado precisamente por las posesiones que habían llegado a tener. ¿Cuáles eran las condiciones de ellos? Bueno, aquí las tenemos en el verso 15, miren lo que expresa: yo conozco tus obras. O sea, como quien dice, vos no te podés escapar a lo que yo sé de ti. Hablando en nuestro lenguaje bucólico salvadoreño, vos bien sabés lo que yo conozco de ti. Yo conozco tus obras. Miren, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Yo, si no es en este mensaje, en los posteriores voy a dar suficiente explicación a esta declaración. Puede que la razón por la que Jesús subrayó primero su propia confiabilidad y deidad se debe a que su diagnóstico, por decirlo así, hermano, su diagnóstico de la condición de los laodicenses iba a ser difícil de aceptar para ellos. Es la misma situación cuando el ser humano va y consulta al médico y le da un diagnóstico después de los análisis correspondientes. Le ha hecho una serie de exámenes que revelan su enfermedad y el paciente pues se resiste a creer ese diagnóstico, no quiere creer. Aquí ellos se resistían a creer ese diagnóstico. ¿Por qué? Y aquí el Señor les está diciendo: yo conozco tus obras. Ya en ocasiones pasadas hemos visto el significado de la palabra conocer, del verbo conocer. Yo conozco es que se entiende, que se comprende, que no es algo superficial, que es algo de un conocimiento profundo. Entonces el Señor les dice: yo conozco tus obras. La iglesia que estaba en la Odisea fue la única congregación que del todo no recibió elogio. Fue la única congregación que del todo no recibió elogio. Es cierto que la iglesia que estaba en Sardis tampoco recibió elogio como un grupo, pero por lo menos, hermanos, se le reconoció a la iglesia en Sardis que tenía unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Ya lo estudiamos, verso 4 del capítulo 3. La Odisea ni siquiera tenía unos pocos fieles
a los cuales alabar, hermano. Mira qué triste esta situación. Ni siquiera tenía unos pocos fieles a los cuales alabar. Jesús comenzó, por lo tanto, por afirmar que, aunque iba a ser desagradable lo que iba a decir, todo era cierto. Y es que, hermanos, cuando la verdad procede de nuestro Señor Jesucristo, es innegable. Cuando las declaraciones proceden de nuestro Señor Jesucristo, no hay vuelta de hoja. Cuando el diagnóstico, hermanos, procede de nuestro Señor Jesucristo, no lo podemos cambiar. Y esta era la situación de la Odisea. Esta era la situación que se les presentaba a ellos. Jesús comenzó su evaluación de la congregación diciendo: yo conozco tus obras. Es decir, no negó que la iglesia que estaba en la Odisea tuviera obras. Algo estaba haciendo. Algo estaba haciendo. Sin embargo, hermanos, es probable que lo que estaban haciendo tenía que ver con dinero. Es probable que lo que estaban haciendo tenía que ver con dinero y era algo de lo que algunos podían jactarse con expresiones de jactancia, pues, de petulancia. Por ejemplo, ellos podían decir: bueno, si nosotros enviamos 1000 ciclos, transformémoslo a nuestra moneda que usamos, si nosotros enviamos $1000 a Antioquía para ayudarlos en su emergencia por las inundaciones que tuvieron, si nosotros hemos acudido en auxilio de los hermanos necesitados, enviamos 20 carretas o carros de comida que tenían ellos para los hermanos que estaban en Etiopía, para aliviarles de aquella hambruna que les vino. Si nosotros hicimos obra, ¿ve? Podría ser que de esta manera estaban actuando estos hermanos. Hermanos, tenemos que entender, pues, que cuando Dios bendice a un hombre en lo material, es muy fácil para esta clase de hombres dar dinero sin tener que comprometerse espiritualmente, es decir, sin tener que comprometerse personalmente, porque hay tanto dinero en este hombre, en esta persona, en esta mujer adinerada o adinerado, que es fácil dar y no comprometerse personalmente. Para él es tan fácil aplacar su conciencia sin realmente haber hecho un verdadero sacrificio. Y yo vuelvo a decir y retomar las palabras que la hermana Silvia dijo en un momento de comentarios en la primera parte de esta lección. Hay que reconocer, y desde esta tribuna y del mensaje transmitido al aire por estas páginas de internet, damos honor, damos honra a aquellos hermanos que el Señor les ha bendecido enormemente y que también enormemente han contribuido a la causa del Señor y que lo siguen haciendo. Benditos sean estos hermanos y hermanas. Gracias a nuestro Señor que han aprendido a compartir las bendiciones de riqueza económica que Él les ha dado. Luego Jesús abordó el problema de ellos. Yo conozco que ni eres frío ni caliente. Mire, hermano, hermana, esto es bien profundo. ¿Qué es ni ser frío ni ser caliente? La palabra del idioma griego que se traduce por caliente es la palabra cestos, con Z al principio, cestos. Esta palabra significa estar caliente hasta que hierve. Estar caliente hasta que hierve.
El hecho de que frío se contraste con cestos debe darle a frío el significado, hermanos, de estar frío como el hielo. El significado de estar frío como el hielo. Y qué cosa más horrible si usted se pone un pedazo de hielo en la mano. Si usted soporta 30 segundos es valiente, y si lo puede soportar un minuto es mucho más valiente. Miren lo que dice en Mateo capítulo 24 y el versículo 12, hablando y haciendo esta relación. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué triste, hermano, en llegar a este grado de que nuestro amor en Cristo Jesús, porque hablo con hermanos, hablo con la iglesia, no hablo con la gente del mundo, qué triste es que este amor se llegue a enfriar tanto así, de esta manera. Aunque los cristianos de la Odisea no estaban espiritualmente hablando fríos como el hielo, es decir, en otras palabras, hermanos, no eran incrédulos ni estaban persiguiendo al pueblo de Dios, tampoco, hermanos, estaban al rojo vivo, es decir, no estaban llenos de entusiasmo por el Señor. Eran sencillamente, como dice el verso 16, eran sencillamente tibios. Y hermanos, eso no es bueno. El ser tibio, o se es totalmente caliente o se es totalmente frío, pero no se es tibio. Y yo sigo hablando más al respecto. Todas las congregaciones tienen sus miembros tibios. Usted haga un recuento de esos hermanos aquí en la congregación de Quesaltepec, aquellos que brillan por su ausencia continuamente, que vienen una vez al mes o a los 2 meses. Esa es la clase de hermanos que aquí están catalogados como tibios, miembros que son descuidados para orar en privado, para estudiar la Biblia, para hacerse un examen de conciencia. Miembros, hermanos, que son inconstantes en su asistencia. Miembros que jamás hacen un sacrificio para dar. Hay necesidades dentro de la iglesia y no hacen sacrificios para dar. Miembros, hermanos, que muestran poco interés en los programas de la iglesia local. Miembros que rara vez visitan a los enfermos, que no consuelan a los que están de luto, ni enseñan a los perdidos. Miembros, hermanos, que jamás se han tomado molestia alguna, ni arrostrado reproche alguno, ni renunciado a comodidad alguna por Cristo Jesús. Esos son los tibios dentro de la congregación. Y hermanos, tenemos que luchar para que estos miembros desaparezcan de la congregación. Jesús dijo a los miembros indiferentes: ojalá fuese frío o caliente. Hermanos, algunas predicaciones lo han resumido diciendo: o acaban de entrar o acaban de salir. Pero ¿cómo podemos tomar en cuenta aquel hermano que aparece una vez al mes, que aparece una vez a los 2 meses, que aparece una vez a los 3 meses? Si viene con una acción de reconcilio, pues no lo podemos despreciar, pero el ciclo se vuelve a repetir. Hermanos, alguien dijo de esta manera, que al salir no se queden en la puerta, pues están causando que entre el aire frío. O salen del todo o se quedan del todo. Esa es la realidad que está diciendo aquí el mensaje de nuestro Señor. El mensaje del Señor es claro
el mensaje del Señor, hermanos, es duro, el mensaje del Señor es fuerte. Lo que Jesús dijo que deseaba pudo ser al comienzo en cierto modo desconcertante, porque muchas veces hay una tendencia de que venir a la iglesia y lo que se escuche es amor. Yo quiero escuchar solo palabras de amor, si hay que decir solo palabras bonitas, así como la mujer con el hombre que va pasando y le da un piropo, pues le va a decir cosas bonitas. Si usted espera esa misma situación dentro de la iglesia y no espera palabras de exhortación, palabras de dureza, porque son duras para su corazón y su mente, que muestra una continua rebeldía. Es fácil entender por qué deseaba que fueran calientes. La palabra que se traduce por caliente se suele traducir por ferviente, ferviente. Un hermano que es caliente es un hermano que es ferviente. Es una palabra que se usa, por ejemplo, en Romanos capítulo 12 y el versículo 11. Consultemos lo que ahí nos dice Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí se insta a todos, a nosotros, a ser precisamente fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es fácil entender por qué Jesús deseaba que ellos fueran entusiastas y fervientes, hermanos. Es fácil entender. Es fácil entender con los lineamientos espirituales. Es fácil entender con la dirección del Espíritu Santo, pero si usted se transforma en una persona carnal, no lo va a entender así. Por el contrario, se va a transformar cada vez más en un tibio. Pero, ¿por qué habría de preferir que fueran fríos a que fueran tibios? Preguntamos, ¿no es mejor ser cristiano aunque uno solo lo sea a medias que del todo no serlo? Hermanos, esta conclusión sería correcta solamente si el comportamiento a medias se entendiera como un estado transitorio, como un estado de que, bueno, vamos a ser cristianos mientras estamos aquí en la tierra y una vez muramos, todo se acaba. Yo una vez fui a un funeral del papá de el que fue, no me agrada esa frase, decir el mejor amigo de mi infancia, porque muchas veces esta frase es una falsedad, y yo me sentí comprometido a ir a su funeral, y por respeto a él fui al funeral de su padre, y me da una sorpresa. Él vive en los Estados Unidos y había venido al funeral de su padre, entre comillas, y era más o menos como el mediodía, y le digo, ¿a qué hora va a ser el funeral? Me dijo, como a las 3 de la tarde. Qué bueno, pues voy a hacer lo posible de ir. Me dice, pero yo, oigan lo que van a oír. Yo a las 3 de la tarde voy rumbo al aeropuerto, porque mi avión sale a las 5 de la tarde. ¿Te vas a las 3 de la tarde? Porque tu avión sale a las 5 de la tarde. Sí, y al padre lo iban a estar enterrando a las 3 de la tarde. Pues sí, me dijo, es que eso ya no es nada, me dijo. El hombre se había transformado en un testigo de Jehová. Le soy franco, me dio una cólera tremenda. Yo dije, si su hijo no va a estar en el funeral de su padre, ¿por qué tengo que estar yo en el funeral de este hijo tan despreciativo, de aquel hombre que yo sabía también que le había importado poco la voluntad de Dios cuando tuvo vida? Hermanos,
esta situación tenemos que entenderla. Las cosas del Señor para nosotros no son transitorias, hermanos. Nuestra vida es una preparación de hecho, de realidad, para el futuro de nuestra vida permanente en Cristo Jesús. Nos regocijamos cuando un niño en Cristo, sin un pasado religioso, comienza a asistir a algunos de los servicios de adoración, y cuando este niño en Cristo va creciendo continuamente, creciendo y creciendo y creciendo. Nos alegramos que después de no haber hecho caso a las cosas de este mundo, esta persona continúa en el camino del Señor. Hermanos, la anterior situación no era el caso de los cristianos laodicenses en cuanto a ser ejemplo de fidelidad. La tibieza de ellos era una condición permanente, hermanos. Tristemente para ellos era un estilo de vida. Y yo le digo una cosa, que usted y yo podemos transformar en un estilo de vida nuestra tibieza si no alimentamos nuestra vida verdaderamente en el Señor. De hecho, se enorgullecían de su condición espiritual. Ahí lo dice en el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, tengo millones y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor les está diciendo esto, hermano, yo se los estoy repitiendo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, cuando el compromiso a medias no es un estado transitorio, deja de ser preferible hacer frío como el hielo, espiritualmente hablando. Permítame sugerir por lo menos 3 razones, y con ellas termino esta parte, por las que Jesús podría haber deseado que ellos fueran fríos y no tibios, hermanos. En primer lugar, los fríos como el hielo son más sinceros. ¿Por qué, hermanos? Porque no andan diciendo que son cristianos. Pero a un tibio le encanta andar diciendo que es cristiano y no da frutos de ser un cristiano. En segundo lugar, tiene más esperanzas de cambiar un individuo frío como el hielo, uno que ni siquiera pretende ser cristiano, que un hijo de Dios que se siente suficiente, que está satisfecho de sí mismo y que es tibio. Miren lo que dice en Hebreos, en el capítulo 6, en los versos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pasemos a 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 20. Dice ahí, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las condiciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esta es una realidad descrita por el Espíritu Santo, hermanos. Y en tercer lugar, los tibios le causan más daño a la iglesia que los fríos, porque los tibios están dentro de la iglesia y los fríos están totalmente en abandono de la iglesia.
Jamás hemos visto a alguien señalar a un pagano impío y usarlo como excusa para decir: esa es la razón por la que no soy cristiano. En cambio, sí hemos conocido a los que, señalando a miembros poco entusiastas, poco fieles de la iglesia, dicen: ¿por qué debería hacerme cristiano? ¿Soy tan bueno como ellos? O sea, usando el mal ejemplo de ellos. Termino, hermanos, que llama la atención que en la carta a la Odisea, al igual que en la carta a Sardis, no se mencione la persecución. Y esto a pesar de que la ciudad tenía una alta población de ciudadanos judíos. ¿Por qué había dejado tranquilos Satanás a los cristianos de la Odisea, hermanos? ¿Por qué los había dejado tranquilos Satanás a los cristianos de la Odisea? Sencillamente, hermanos, porque a Satanás le gustaba como eran. Usted imite las cosas satánicas, las cosas diabólicas, y ahí Satanás lo deja tranquilo porque ahí lo tiene fijo. A Satanás le gusta cuando la gente se identifica con el pecado. Mientras retuvieran su superficialidad espiritual, ellos estaban contribuyendo más a sus propósitos, siendo hombres libres, siendo prisioneros de Roma, sirviendo a las cosas satánicas que a las cosas de Dios. Hermanos, paro acá. El mensaje seguirá con la gran ayuda del Señor. El mensaje para nosotros: no seamos cristianos tibios, hermanos. Seamos verdaderamente cristianos de honra, cristianos de honor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que aprovechemos el mensaje divino.